Por eso te digo yo que la comunidad cristiana, ¿qué es lo que generó? Generó ese espacio, pero vino de los curas que vinieron, de las monjas que estuvieron, pero también de esa gente buena, pobladores. Siendo tan niña, a lo mejor no le di la importancia que también era un momento de riesgo, o me sentí muy apañada por a los que tenía yo a mi alrededor, o sea, no sentí nunca miedo, porque lo más probable es que me haya sentido muy protegida, porque me tocó experimentar con grupos políticos pesados de aquellos tiempos. Como que te incluían, eran cariñosos, entonces se creaba, entonces todo eso fue para que, por ejemplo, nosotros los jóvenes nos conociéramos entre nosotros y permitió que nos conociéramos y tomáramos postura. Y nosotros, no todos, pero un grupo tomó postura. Y en ese grupo estaba yo. Como te digo, para mí no fue fácil, ¿cachai? Porque tampoco tenía el convencimiento. Habían cosas ¿cómo se llama? Como que me resistía. Me resistía, por ejemplo, a que tuviéramos que resolver el problema a balazo. Pero llegó un momento que me convencí que era la única opción. Y yo empecé a participar primero con cabros que eran miristas. Y de ahí participé tanto en lo que es planificación y acción y formaba parte de un grupo de compañeros, ¿ya? Y teníamos una buena relación con la gente de Pudahuel Sur, nos intercambiamos material, todo lo que necesitábamos, nos apoyábamos y empezamos a crear la red, teníamos equipo de salud para atender a los heridos eventualmente, teníamos a los más maceteados en ese tiempo, que dentro de los cuales me incluía yo, que éramos los reservorios de sangre. Cuando a un compañero le pegaban un balazo, necesitaba sangre. En ese tiempo había más gente de la que iba a la comunidad, porque yo creo que el dolor también nos unía. El dolor que se estaba viviendo en esos tiempos y la alimentación nos unía, el hambre. Entonces poder ir y comernos algo ahí nos unía y aprendíamos. Con la llegada del LIAN, digamos, ¿qué es lo que se produjo? Se produjo un cambio. ¿En qué sentido? De que el LIAN venía con toda la fuerza porque era joven y se encontró con dos personas que también más o menos pensaban como él. Entonces empezamos a conversar que qué podíamos hacer y de repente el LIAN llegó con un libro de Luis Espinal. Era un cura que parece que se orientaba mucho a la gente joven, ¿cachai? Y cuando llegó con el libro y decidimos hacer talleres. Entonces yo dije, bueno, yo puedo enseñar a tocar guitarra. Como ya toco guitarra y tocaba algunos instrumentos, porque en ese mismo periodo habían matado al hermano de la Mónica Quebeque. Y la Mónica tiene que haber tenido como 8 o 9 años, ¿sí? Una cosa así. ¿Ah? Y como para poder brindar un espacio y como de contención, la fuimos a buscar. Pues. El LIAN andaba en todas, pues el LIAN era nuestro principal motivador de aquellos tiempos. Era el que nos invitaba a esta lucha porque nos decía que no, nosotros éramos personas muy buenas, gratas, entonces teníamos que hacernos valer. Y él nos enseñó eso porque en realidad yo creo que nos hacía mucho creer de que nosotros éramos así el pellejerío nomás, pues. Entonces el LIAN no, pues nos hizo entender de que nosotros éramos personas muy importantes e inteligentes, porque si varios de nosotros no llegamos a la universidad fue por temas de recursos. En un momento tenía un taller que eran como 40 cabros chicos.
y hubo la necesidad de hacer otro taller. Y sí, a mí me fue bien, porque yo me sentía contento, tenía 2 talleres a la semana. Empezaron a armar muchos talleres pensando en la mujer para que saliera de la casa también y escuchara otra experiencia y se le pudiera. Empezaron por ser el taller de salud, que yo ya en esa, después me metí como en el tercer taller de salud que hubo, que también el primer taller de salud que se hizo, yo creo que también fue como la chapa para tener ahí al doctor que iba a ayudar cuando llegaban de las protestas, había algún herido, algún golpeado, existía este cabro que iba y ayudaba con las personas que les habían enseñado a hacer curaciones, a colocar inyecciones, entonces se salía a hacer eso. Y también eran una manera de generar recursos para la mujer cuando aprendió ahí en el taller de salud a colocar inyecciones. Porque después colocaban inyecciones por alrededor y cobraban por eso, así que también una manera de generar sus luquitas. Y a mí me tocó estar como en el tercer, más o menos, taller de salud. Y también pues ahí aprendí bastante, al menos lo que es hacer curaciones. No soy una experta, pero sí aprendí algo de todo eso. Así que, pero bien. No fui muy fuerte, eso sí, a un compañero que llegó, lo habían arrastrado en una camioneta, recuerdo, y sin polera, pues entonces a él lo arrastraron en esa camioneta los pacos, le dejaron su espalda para la embarrada. Entonces después otra compañera me dijo, vamos, hay que ir a limpiar. Y yo la verdad que no fui capaz esa vez. Fui así como, porque sé que donde lo sentía él gritar, no me dio el corazón. O sea, de ver la herida a lo mejor sí lo soporté, pero de sentirlo a él como gritaba no me dio el corazón. Y tuvo que terminar solo, o sea, yo solamente pasando las cosas sin mirar y después ya no aguanto, ya salí. No pude más. Pero sí nos sirvió en ese aspecto, porque las mujeres salíamos a esta lucha así, a dar cara. Y después empezamos a celebrar los aniversarios de la población. Empezamos como a devolvernos así en la historia y de reconocernos nosotros mismos. Entonces eso permitía que la gente de la población, a pesar de tanta dificultad y de tanta oscuridad, también vieran que también teníamos luz. En ese tiempo se hacían los encuentros juveniles poblacionales que se llamaban enjupo. Entonces el enjupo éramos todos los jóvenes pobladores que estábamos ahí y nos reuníamos por 1 o 2 semanas como a compartir y a conversar lo que se estaba viviendo, lo que estábamos pasando, porque fue una manera de buscar los adultos de aquellos tiempos, de buscar más jóvenes y educarlos, o sea, empezar a vivir, a decirle, no, lo que estamos nosotros viviendo no es normal, estamos viviendo una dictadura y tenemos que hacer algo. Entonces nos juntábamos, recuerdo, los jóvenes desde las 3 de la tarde y se hacían actividades, entre eso éramos muchos, o sea, éramos mucha gente las que estábamos ahí, porque todo esto era a nivel poblacional. Todo lo que nosotros hacíamos y todo lo que aprendimos, y lo aprendimos con gente de la población. Como te digo, gente que tenía un tallercito, nosotros le decíamos, vecino, necesitamos, no sé, pues necesitamos tubo de tal medida y toda la cuestión. Y el viejo, cuando íbamos a buscarlas, tenía cortadas, con hilo, con tapa, con hoyo. Y nosotros hacíamos todo el resto, sabíamos hacer de todo. Mira, yo te digo, durante todo el tiempo de la dictadura yo no fui nunca más a mi casa. Porque igual yo decidí ya irme frontal junto con el resto de mis compañeros y tampoco quería llevar problemas para mi casa. Así que dejé de ir durante, por lo menos, más o menos durante 14 años dejé de ir para mi casa. No fui más, ni a ver a mi mamá, ni mi papá, pero por un amigo de mi hermano sabía así cómo estaban ellos. Participamos también en el paro comunal que se hizo acá en Pudahuel, se llamaba en ese entonces. Pero como te digo, los materiales llegaban, ¿cachai?
y no autoeducamos. Teníamos un compañero que era el encargado, por ejemplo, ¿cómo se llama? De nuestra disciplina, ¿sí? O sea, nosotros no andábamos curados y botados en la calle. O sea, nosotros nos creíamos parte del hombre nuevo. Queríamos cambiar.